Bienvenidos a su programa El llamado del coach en español, serie especial de compromiso emocional. Mi nombre es Blanca Estela García y el día de hoy es 14 de septiembre 2022. En esta serie especial platicaremos sobre comprender, medir y crear compromiso emocional para el alto desempeño. Hablaremos de cómo tú puedes generar tu compromiso, el gran impacto que tiene en tu bienestar y qué creen. Hablaremos también sobre el impacto que tienen los gerentes en las organizaciones. En nuestra última investigación en Gallup sobre comportamiento humano y productividad, encontramos que el 70% de impacto está en los líderes, en el gerente directo. Nos gustará conocer todas tus preguntas. Por favor, escríbenos a coaching@gallup.com y recuerda, puedes escuchar los podcasts en coaching.gallup.com. Inscríbete a las notificaciones en YouTube o Spreaker de todo lo que pueda ayudarte. Tenemos en esta serie a una persona muy especial para hablarnos de compromiso, que escucharlo. Hablar de este tema me hace comprometerme. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola Blanca, muy contento de estar otra vez con ustedes en este tercer capítulo de compromiso emocional. Y nada más recordando, hablamos una vez sobre compromiso, sobre el Q12 de Gallup, la vez pasada sobre nuestra Q01, sé lo que se espera de mí en el trabajo, y ahora vamos a hablar de la Q2. Ahorita les contaremos qué es la Q2 de Gallup. Precioso. Y esta Q02, Daniel, ¿cómo se parafrasea? ¿Cómo está la investigación de Gallup para poder medir esta necesidad emocional? La pregunta dice así: ¿tengo el equipo y los materiales que necesito para hacer mi trabajo correctamente? Muchas gracias, Daniel. Y eso a mí me parece como algo racional. Oye, si tengo las cosas que Ujú. necesito, pero ¿y es emocional? Sí, y hay una frase, Blanca, que tú dices mucho y la voy a complementar el día de hoy. Y he escuchado decirte en varias ocasiones, los empleados dan lo mejor de sí. ¿Y cómo complementas esa frase, Blanca? Si quieren. Si quieren. Y yo te la voy a complementar. Y si pueden. Ok. No hay nada más frustrante que querer hacer un buen trabajo, pero no tener con qué hacerlo. Y eso genera un estrés innecesario. Y ese Mm. estrés innecesario se vuelve una necesidad emocional. No solamente es racional, es emocional. Y eso impacta la productividad, impacta el desempeño, impacta el bienestar. Y muchas veces hemos visto también que genera esas ganas de ir a buscar otro lugar. Oye, yo quiero dar lo mejor de mí, tengo todo para hacerlo, tengo hasta la claridad de objetivos, pero si no hay con qué, puede ser que también genere que las personas dejen una organización. Cuéntanos, ¿qué impacto tiene este elemento que está en el cimiento, en el fundamento de la pirámide para construir compromiso emocional sobre resultados de negocio, Daniel? Perfecto. Y recordemos, cuando hablamos de la base de la pirámide de compromiso, estas necesidades básicas, tenemos nuestra Q01, sé lo que se espera de mí en el trabajo. Ya tenemos un capítulo sobre eso, revísenlo. Y esta Q02, esos materiales y equipos. Y ahorita mencionaste algo muy cierto, buscar en otro lugar, poder hacer eso en otro lugar. Y cuando vemos a los equipos de trabajo que se ubican en el cuartil inferior de esta pregunta, muestran entre un 20 y un 40% mayor rotación. Y uno Mm. pensaría, oye, esta pregunta debería ser fácil tenerla, ¿no? Los empleados deberían de tener con qué hacer su trabajo. Pues les pagamos, les damos sus computadoras, sus herramientas. Incluso me ha tocado trabajar en organizaciones donde está normado el equipamiento que tienen los colaboradores. Todos tienen exactamente lo mismo. Entonces, oye, ¿cómo es que puede variar esto? Y cuando lo estudiamos en el mundo, hay un dato que a mí me genera un dolor de panza. Es un dato un poco extremo. Solo uno de cada tres empleados en el mundo
está totalmente de acuerdo en que tiene los materiales y equipos que necesita para hacer su trabajo correctamente. Mm, Uno de cada 3, o sea, una mm, tercera parte. ¿Qué significa esto? El 66% de los empleados no lo tiene, mm, necesita algo, ¿no? mm, Y cuando logramos en nuestras organizaciones ir incrementando este ratio de 1 a 3 al doble, vemos un impacto muy importante en sus resultados de negocio. Primero, mayor rentabilidad. ¿Cuánto? 11% más rentabilidad. Cuando logras tener que más colaboradores digan, oye, yo sí tengo con qué hacer mi trabajo de forma correcta. Un punto muy importante, incidentes de seguridad. 35% menos incidentes de seguridad en las organizaciones cuando se cuenta o los empleados manifiestan tener estos materiales y equipos. Y un punto importantísimo que termina impactando tu producto, 28% mayor calidad en tu producto, veintiocho me por ciento mayor calidad. Y me fascina que siempre nos das estos datos, porque tiene un impacto en ese negocio, el cómo vamos a vivir cada uno de los elementos y qué tal esa parte de seguridad, pero además estamos hablando de algo emocional, Daniel. Y entonces cuando decimos, bueno, si pueden, ¿será que todos necesitamos tener el último equipo de última generación, lo moderno para poder hacer nuestro trabajo? ¿O cómo es que esto es emocional? ¿Qué tienen que hacer las organizaciones? Porque ha habido ocasiones en las que me dicen, claro, pero para todo lo que las personas desean y me piden, pues ni siquiera hay presupuesto o no veo un impacto en eso. Platícanos más, ¿cómo podemos manejar esta Q02 que es tan importante, pero de manera efectiva? Y me encanta eso que mencionas, Blanca, porque creo que es la Q que más escucho esto de los líderes. Es que esta Q no depende de mí. Mira, el área de IT nos quitó el Mm, presupuesto y mira mi computadora, ¿cómo quieres que haga el trabajo? No, es que nuestra maquinaria de producción es de 1960 y no nos quieren comprar esta nueva máquina de $100 millones. Oye, ¿será que realmente eso es equipo y materiales? ¿O qué entendemos por equipo y materiales? Y empecemos un poquito por ahí. ¿Cuáles son los tipos de equipos y materiales que existen? Y ahorita pasamos a ¿y qué puedo hacer? Para Gallup hay 3 tipos de equipos y materiales. Lo que es el hardware, o sea, todas esas herramientas, equipos tangibles que necesitas para hacer tu trabajo, todas esas herramientas, sí, lo físico. Está el tema del software, que son esos sistemas, procesos, incluyendo el acceso a la información, porque muchas veces ese acceso a la información es algo que te limita, que te ayudan a maximizar tu productividad. Y hay otro que muchas veces olvidamos que llamamos el humanware, ¿no? Oye, tener el equipo humano adecuado, ¿no? Oye, si tu equipo están haciendo en una persona el trabajo de 10 personas, probablemente digas, oye, es que a mí me falta y es un equipo humano o es un equipo de capacitación. Y esta, este elemento a mí me ha tocado verlo que dentro de una misma organización, en equipos que tienen exactamente los mismos, como tal, equipos, materiales, informaciones, fluctúa muchísimo sus calificaciones. No es estándar, no es una pregunta que dices, oye, por el hecho de tener los equipos y materiales es igual. ¿Y qué tenemos que empezar a hacer nosotros como líderes de equipo? Empezar a tener conversaciones con nuestros equipos. Y hay 2 conversaciones en especial que a mí me encantan. Una, y medio simple, pero muy profunda. Blanca, Daniel, cualquier persona, oye, ¿qué es lo que necesitas para realizar tu trabajo? ¿No? mm, Súper productiva. Y como sabemos que no todo está en nuestras manos, hay otra que es mucho más
positiva. Oye, con lo que tenemos, ¿cómo podemos hacer un trabajo de manera conjunta? Mm, muy interesante. Muy interesante, me encantan las preguntas porque estamos viendo y viviendo la etapa que el liderazgo tiene que cambiar, ¿cierto? Y que lejos de decirle a las personas, tenemos que preguntarles. Y el Q12 nos da 12 elementos, y perdón que estoy repitiendo, pero el Q12 es el instrumento y se llama así. Después nos platicarás, o ya nos has platicado, Daniel, del nombre tan sofisticado que tiene este instrumento, pero este nos da elementos para hacer preguntas poderosas y esas son muy, muy efectivas. Cuéntame, ¿qué pasa cuando las personas dicen, es que yo quiero una oficina espectacular o un lugar de trabajo con miles de cosas, o ahora que estamos de manera remoto, ¿cómo puede eso funcionar si esto es emocional? Y acabas de decir que hay equipos que están en la misma situación, pero los resultados fluctúan entre ellos de estos Q2. A ver, ayúdanos a entender más, Daniel, porque ahora sí ya estoy preocupada por Sí. esto. Y te voy a compartir mi experiencia personal. Mi Q2 personal, cuando empezó esto del trabajo remoto, de la virtualidad, se fue al sótano. Se fue horrible, ¿no? Y trabajo en Gallup, donde, oye, el compromiso es parte de nosotros. ¿Y qué me pasó? Ok, empecé a trabajar en mi casa. Mi esposa también empezó a trabajar en casa y trabajábamos en el mismo lugar. No teníamos una casa adecuada para hacer home office. Y entonces, si yo estaba en una junta, ella estaba en una junta, yo oía lo que ella decía, ella oía lo que yo decía. Era complicado, el internet iba, venía, me escuchaban, no me escuchaban, extrañaba mi monitor de manera horrible. Mi silla del comedor, después de 6 meses de estar sentado en la silla del comedor, cómo extrañaba una silla ergonómica. Mm. Mis audífonos que tenía en ese entonces se descompusieron. Todo se fue deteriorando para mí. Sufrí, ¿no? Así, no la pasaba bien. Mi Q2 se fue al sótano. Y recuerdo mucho un día le marco a mi jefe y en Gallup utilizamos esta nomenclatura en nuestras conversaciones diarias y le digo, oye, estoy sufriendo con mi Q2 y me desahogo. Y la respuesta, que tal vez no es la que todos podríamos, pero fue una respuesta muy buena, es, ok, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que no podemos hacer, ¿no? Con lo que podemos hacer, ¿cómo te ayudo? ¿Qué vamos a cambiar? Y hoy en día, y voy a aprovechar, y no lo he hecho en este capítulo, pero me terminé montando mi propia oficina en el cuarto de juegos de mis hijas. Y entonces, si muevo tantito mi cámara por un momento, van a ver, perdonen el tiradero, pero ahí están todos los juguetes de mis hijas. Pero ya tengo mi escritorio, una silla, un monitor, unos audífonos con micrófono que funciona bien porque antes no me escuchaban bien. Y la verdad es que transformé eso de ser un 1 en la calificación de Gallup a 5, la calificación máxima. Es decir, hoy puedo contar con el equipo y materiales que yo necesitaba para mí, para poder hacer esto de forma correcta. Y esta pregunta es una pregunta que puede tener muchísimas interpretaciones, porque materiales y equipos no significan lo mismo para cada persona. Para mí, Daniel significaba, oye, tener una silla cómoda, tener unos buenos audífonos con micrófono. Para Blanca seguramente significa algo distinto. ¿Y cómo lo vamos averiguando? Preguntando, conversando, teniendo conversaciones con el equipo, entendiendo qué necesitan ellos para lograr hacer su trabajo de forma efectiva. Y un último punto es alineando, siendo muy claros.
¿no? Imagínense que yo le hubiera dicho a mi jefe, oye, es que yo necesito los audífonos de última generación y 3 teclados y 5 monitores y la silla, probablemente me hubiera dicho, no hay presupuesto, no hay manera, o lo peor que puedo haber hecho es, okey, lo voy a ver y luego no regresar con una respuesta. No siempre se puede dar todo a todos, pero hay que ver cómo satisfacemos esta necesidad, cómo podemos ayudar a que si el empleado quiere dar lo mejor de sí, cómo puede tener ese, con qué lo puede dar, con qué puede dar ese resultado. Y hay ciertas reflexiones que como líderes nos tenemos que hacer de forma constante. Nuestros líderes o como líderes ponemos métricas de desempeño a nuestros equipos, algo muy normal, común en todas las organizaciones. Todos los empleados deben tener entre una y tres métricas al menos de desempeño que pueden decir, yo tengo que cumplir esto. Analiza, oye, ¿y tienen los materiales y equipos que mínimos necesarios para cumplir esas expectativas que tú les fijaste? Oye, cuando necesitas un material, un equipo, algo físico, ¿conoces también los procesos, qué sí se puede, qué no se puede, dónde solicitarlo, cómo ayudarlos? Y por último, dar esas explicaciones honestas y aceptables cuando las solicitudes no se pueden cumplir. No se trata de cumplir todo, se trata de, ok, con lo que tenemos, vamos a estar aquí en la misma batalla, ¿no? En el mismo, vamos por el mismo objetivo, ¿no? Por el éxito de nuestros equipos, por el éxito de la organización. Qué interesantes puntos. Entonces, Daniel, déjame ver si he comprendido lo que nos estás enseñando. Primer punto, es necesario tener lo que requerimos para poder hacer un trabajo de excelencia. Eso es muy importante. Y eso no necesariamente significa que debemos de comprar, adquirir todo lo que ni siquiera tenemos presupuestado, sino que se puede aplicar o solucionar a través de las conversaciones. Y esas conversaciones tienen que ser individualizadas. Te escucho y juntos definimos con lo que tenemos qué se puede hacer o qué no. Y finalmente, lo que escucho también es, debe de existir una transparencia a la hora de hablar sobre esas conversaciones. Es mucho más efectivo decirle a las personas qué cosas la organización ofrece, qué cosas no, con toda la claridad. No generar una expectativa que después no vaya a ser cumplida y que va a generar un impacto en el compromiso emocional. El ejemplo que das tú con tu líder, que tenemos un líder maravilloso, se me hace realmente importante y gracias por compartirlo acá, porque fíjate que muchas veces he escuchado a gerentes que lo que hacen es evitar la conversación porque me dicen, es que es una cuestión organizacional, es que no tenemos presupuesto, es que lo hemos pedido, pero simplemente no lo dan. Y lo que tú estás diciendo es esencial porque materiales de equipo puede ser visto de distintas maneras como cualquiera de las preguntas de este instrumento Q12. Cada quien lo va a interpretar con base a la necesidad emocional que tiene. Y déjame contarte una historia que para mí lo hace valioso, a ver qué te parece. Bueno, quizá te cuente más de una, ya me conoces, pero en fin, en una industria farmacéutica, en ventas, hacemos este análisis y casi todos los equipos salen muy bajos excepto uno. Y cuando les preguntamos nos dicen, es que no tenemos las cuestiones de marketing, no tenemos a veces cosas para entregar de promoción, de muestras y demás. Y el equipo que tenía el Q02 muy alto, yo pensé, ellos tienen todo eso que los demás no consiguen. Y lo que me comentan es lo siguiente. Fíjate que vivimos la misma situación. Lo que pasa es que nuestro líder conversa con nosotros y nos dice, lo más valioso para el médico cuando estás tú frente a él es tu persona. Si tú le haces las preguntas correctas, si tú analizas realmente qué necesitas, entonces eso te va a ayudar mucho a lograr el impacto que tú quieres con tu venta. Si además llevas folletos, muestras, pues las dejas, pero lo más valioso es que el individuo se sienta
que tiene todo, que está preparado, que tiene esa información, el acceso a datos, a ciencia, ¿no? A investigaciones que vaya a requerir el médico. Y eso hacía un gran impacto porque las personas sentían la seguridad psicológica, emocional, de que estoy preparado para enfrentar las situaciones. Ahora, como eso he tenido otros casos. Una persona me decía, yo soy la líder de auditorías, hago los reportes y Blanca, me encantaría tener el GTH. ¿Y qué será el GTH? Y yo sé, Daniel, que tú eres mi gran recurso en materiales equipo. Tú cubres mis materiales equipo en la parte social porque yo cuando no sé algo, sé a quién llamar y generalmente eres tú. Pero en ese caso yo dije, ¿y qué será el GTH? Y exploro y me dice, fíjate que estamos en una situación de austeridad y el teclado de mi computadora no tiene las teclas G, T y H. Y entonces para hacer los reportes, que era lo que hacía 90% de su tiempo, tenía que darle copiar, pegar a cada palabra que utilizara estas 3 letras porque hay una situación que a veces entendemos de manera incorrecta, el impacto que puede tener el realmente dar el tornillo específico para evitar que se barra un tornillo en un equipo o un reloj que me pasó en una ocasión en una bodega o las teclas de una computadora, todo eso tiene que ver con una conversación individualizada en donde veamos, ¿y cuál va a ser el impacto en la productividad? Entonces, lo que tú nos estás diciendo, no es que tenemos que invertir en todo lo que las personas quisieran tener, como yo a veces diría, hay un helicóptero porque el tráfico en la Ciudad de México es terrible. No es así, ¿cierto? Es con una conversación. ¿Se puede lograr esa seguridad emocional así, Daniel? Y déjame, te comparto una historia contraria. A ver, me encantan las historias. Así, Y si son contrarias, más. que a mí me encantó, ¿no? Una organización, un supermercado, una cadena de supermercados, realiza esta encuesta y sale muy bajo en la Q2, ¿no? Y empieza a analizar, oye, ¿por qué será mis supermercados, las bodegas? Y detectan que uno de los pasillos de mayor rotación en el supermercado es el pasillo de la leche. Y para llevar las cajas de leche, que son pesadas, y estarlas surtiendo cada hora, pues necesitaban un montacargas. Y dicen, perfecto, había presupuesto, montacargas nuevos para todos los supermercados, increíbles, padrísimos, los ponen, se los llevan, todo, ¿no? Ya no había, parecería que, ok, solucionado, ¿no? Porque no hubo un tema de austeridad, así no era un tema de, oye, es que no podemos comprar el equipo, ¿no? Claro que sí que necesitan montacargas y a todos, literalmente todos los supermercados les compran su montacargas. Regresamos, volvemos a medir, vemos el área de bodega, las personas encargadas de estar surtiendo el pasillo de leches, Q02, bajo, sin cambio. Y vamos al supermercado, y es hasta graciosa la anécdota, porque llegamos y vemos a las personas con un carrito de súper llevando las cajas de leche al pasillo de leche. Obviamente el director, fúrico, ¿no? De, oye, me acabo de gastar no sé cuántos millones en montacargas. ¿Qué pasa? Y empezamos a tener una conversación y nos dicen, no, el montacargas sí, es más, ahí tenemos otro que ya teníamos desde antes, solo que nadie sabe manejarlo, no lo sabemos utilizar. Era un tema de capacitación 100%. No era un tema de cómo alguien lo entendió. Y por eso la importancia de preguntarle al equipo, oye, ¿qué es el tema de materiales y equipos? Si lo hubieran conversado antes, se hubieran ahorrado probablemente varios millones. Y literalmente fue una capacitación, los llevaron a esas personas 4 horas al centro de montacargas y se solucionó. Pero así,
uno piensa mucho, oye, es que cuando no lo tenemos, pero también cuando tienes los materiales y equipos, puedes sufrir esta Q, porque no Mm. solamente es, oye, tener el GTH, como mencionas, oye, y es que sabes utilizar ese GTH. Mm. Esto que dices es realmente poderoso, porque el tener una conversación no solamente nos puede en algunas ocasiones ahorrar ese tiempo, sino ayudar al bienestar de las personas. Y como sabemos, la necesidad emocional que podemos medir con esta Q02, como está parafraseada, es libérame de un estrés innecesario, ¿cierto? Y Sí. cuando las personas están enfocadas en cosas tan simples como, oye, no tengo la capacitación, no sé cómo hacerlo, que podemos solucionar. Quizá hay hasta una persona o uno de ellos que puede ser experto, pero no le ponemos la atención, nos genera un estrés o ya no nos enfocamos en el resultado, sino que nos enfocamos en, ¿y cómo soluciono esto que me hace falta? Lejos de dar un bienestar y un impacto positivo, es negativo. Qué interesante, me encanta esa anécdota, Daniel. ¿Qué más nos puedes decir del Q02 y de esta conversación tan poderosa? ¿Qué tipo de preguntas adicionales podemos hacer con los equipos? Hay una serie de preguntas y es una pregunta muy poderosa, porque no solo se liga con materiales y equipos, sino muchas veces se liga con el resto del Q12, Mm, que es, oye Blanca, o acá colaborador, ¿qué te impide ser productivo o qué te distrae en tu día a día? mm, ¿Qué te está limitando ser tan productivo como quisieras ser? mm, Esa pregunta es maravillosa porque a veces escuchamos, oye, el ruido de mis hijos, oye, acceso a cierta información, las capacitaciones, comunicación directa con cierta persona dentro de la organización, todo eso que tiene un impacto altísimo en la productividad es súper importante entenderlo. Oye, ¿qué te está limitando? ¿Qué necesitas? Otra pregunta que a mí me gusta mucho es ir a lo básico, a lo esencial, ¿no? ¿Qué es eso esencial en cuestión a materiales y equipos que necesitas para hacer bien tu trabajo? No vayámonos al mundo ideal. Cuando hablamos de lo esencial, ¿qué es lo que necesitas? ¿No? Y además de eso, cuando empiezas a tener estas conversaciones, empiezas a generar ciertas mejores prácticas. Las mejores ideas de cómo solucionar este, eh, los procesos, lo que se necesita en el lugar de trabajo, normalmente salen de nuestros mismos empleados. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Oye, tengamos una reunión, oye, ¿qué materiales y equipos nos ayudan a ser más eficientes? Oye, Blanca, platícame tú, ¿cómo le haces para tener tanto éxito si tenemos el mismo material y equipo? ¿Cómo lo utilizas? Oye, ¿yo qué puedo hacer? No, ese ejemplo que nos dabas de la farmacéutica es espectacular, porque eran los mismos materiales, simplemente un enfoque distinto. Otro punto importante, oye, cuando alguien te hace una solicitud de material, realiza un seguimiento sobre esa información, sobre esa solicitud, ya sea de material físico o de acceso a la información. Oye, ustedes, y hablamos aquí mucho, son los coaches, son los mentores. ¿Cómo te vuelves ese mentor para enseñarle a tus colaboradores a cómo tener acceso a esa información, esos materiales, esas personas para hacer bien su trabajo? De forma periódica, tener estas conversaciones. Oye, queremos lograr esto, este es nuestro objetivo de la semana, del mes. ¿Qué necesitamos para lograrlo? Y si no se puede tener todo, ¿qué alternativas? Idear. ¿No? Yo tengo un tema de talento, tú lo sabes, se llama idear, que yo amo. futurista, y es Sí. de, ok, tenemos este reto, ¿qué alternativas de funcionamiento como equipo podemos hacer para superar esas barreras? Las Mm, barreras siempre van a existir. mm, Un nuevo modelo de equipo siempre va a existir. Un nuevo modelo de RP siempre va a existir. Ok, ¿cómo como equipo podemos ver cómo lo solucionamos, cómo lo trabajamos de forma conjunta?
Mm. Y déjame ir tocando algunos de los temas que estás hablando que se me hacen fantásticos. Entonces, en ocasiones es imposible saberlo todo, pero sí el poder tener acceso a las personas que son especialistas de algo puede ser importante, que hay que conversarlo, ¿cierto? En esta plática que tú dices, hemos encontrado cierta frecuencia. Y yo creo que algo también como que puede aplicar a esta Q que nos has enseñado muchísimo, Daniel, que para cada individuo puede ser algo distinto. A veces yo pienso nada más en la computadora o el celular o lo que veo como equipo, pero puede ser capacitación, puede ser acceso a información, puede ser acceso a sitios o el saber, ¿no? Como tenemos nosotros nuestro SharePoint y Gallup Access que yo no sé cómo utilizar, entonces el tener conocimiento nos puede ayudar. Y hemos encontrado que ese acceso a las personas es importante, tomando en cuenta aún el acceso a mi líder. ¿Con qué frecuencia yo puedo hablar con mi líder para decir, oye, necesito esto, apóyame esto, cómo juntos lo podemos solucionar? Y hemos encontrado en Gallup qué frecuencia de conversaciones son efectivas, Daniel, para revisar en una conexión rápida. ¿Qué frecuencia nos Y recomiendas? me encanta la pregunta porque yo estaba listo para saltar con mi respuesta. Ok. ¿No? Así y para eso hay que preguntar, Mm, ¿no? Porque los voy a invitar a hacer también un análisis, ¿no? ¿Quiénes de ustedes que están escuchando este podcast han tenido una conversación con sus miembros de equipo esta semana? Probablemente todos, ¿no? Así, oye, esta semana has hablado con tu jefe Blanca, probablemente me vas a decir que sí. Y la frecuencia de la conversación o las conversaciones ya las estamos teniendo. Hay que cambiar la naturaleza de esas conversaciones. Y además hay que tener conversaciones formales, ¿no? Esa conexión rápida que ahorita mencionabas, Blanca, pues es justamente en estas conversaciones de pasillo, en esos 10 minutos que hablamos por teléfono en el día. ¿Cómo me aseguro de que mi colaborador tiene lo que necesita para ser productivo? En nuestras revisiones formales, ya sea nuestros touch points semanales, quincenales, mensuales, los revisamos. Cuando son más formales, de 1 a 2 horas en las revisiones de desempeño, lo revisamos. En cada conversación tenemos que traer el compromiso a la mesa y estar evaluando con nuestros colaboradores qué es lo que necesitan. ¿Cómo lo evaluamos? Les preguntamos. No asumimos, preguntamos. Y la frecuencia al final del día termina dependiendo de la persona. De hecho, ahorita que mencionas esto, el día de hoy, yo tengo una conexión o una reunión fija con mi jefe semanalmente para revisar nuestros avances. La realidad es que hablo mucho con él, muy frecuentemente, varias veces al día. Y hoy le decía, oye, ¿sabes qué? No tengo nada que platicar contigo porque hemos hablado tanto en la semana que no hay así, no ha salido ningún tema nuevo desde ayer en la tarde que hablamos. Le dije, es más, a mí me gustaría que estas mejor formalmente las tengamos una vez al mes, me va a funcionar mejor a mí. Y ya las espaciamos, ¿no? Y ya iré probando, oye, no sabes que regresemos a semanal, a quincenal, iremos ajustando, porque es la frecuencia que a mí me sirve, que cada uno necesita, y integrar en esas conversaciones que ya estás teniendo estas preguntas. Oye, ¿cómo vas con el resultado? Oye, ¿qué te está impidiendo lograr ese resultado? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer de manera conjunta? qué bonito, Daniel, qué bonito, porque esa frecuencia, sí, depende de cada individuo, ¿no? Ahora que me decías que tú hablas varias veces al día y cada semana, y yo digo, "Ay, no, eso no es para mí, pero lo que sí yo necesito es que cuando requiero ayuda, necesito la respuesta en el momento, ¿no? Porque así soy yo dirían muchas personas, de intensa. Y nuestra investigación nos ha dicho al menos una vez a la semana tener una conexión
rápida de 5 minutos, 10 minutos para decir, oye, ¿qué celebramos esta semana que está saliendo bien? ¿O qué obstáculos, qué barreras tenemos que solucionar y cómo crees que puedan solucionar? Hemos visto que es una gran práctica y vamos otra vez a individualizar y depende de cada individuo. Y eso solo lo podemos conseguir con las conversaciones. Hay gerentes en el mundo que me dicen, pero es que me van a pedir algo que no puedo dar. Yo creo que ahí también es muy importante que tengamos claridad de qué sí, qué no, dar toda la transparencia, pero también enseñar a las personas que cuando busquemos algo o nos pidan algo o nosotros solicitemos algo, estar con el resultado, la productividad en mente. ¿Qué beneficio, qué impacto va a tener esto y cuál es, si es posible, el retorno de inversión? Porque eso puede ayudar mucho más a tomar decisiones de impacto. Entonces, regresando con esto, es una Q emocional. Entonces, qué interesante, Daniel, porque a mí me parecía como quizás racional, pero escuchándote entiendo que es emocional y se puede solucionar a través de conversaciones individualizadas que permitan a la persona expresar qué requiere y después juntos identificamos, a ver, esto sí se puede, esto no, lo aclaramos y dentro de lo que sí tenemos, cómo podemos manejar para que sea exitoso el resultado. Y las personas entonces nos den lo mejor de sí porque quieren y pueden. Exacto, ¿no? Y al final del día, liberar a nuestros colaboradores de ese estrés innecesario, Ay, sí, que no por se favor. tengan que preocupar, Sí, este, por algo que no debería de estar en su preocupación. qué bonito. Y entonces el enfoque en bienestar, productividad, rentabilidad, ventas hacia In los clientes. incidentes de seguridad, mejor calidad. Y estamos por cerrar el programa, pero tengo que contarte de un hospital que la directora de enfermeras dijo, háganme su lista de qué es lo que desearían tener y cada quien escribió lo que desearía tener, ¿no? Como su lista de sueño y fue y compró todo y regresaron, midieron otra vez el Q2 y no subió, como en el supermercado. Y entonces ellas lo que decían, mira, la realidad es que está lindo, a quien no le gusta tener una lista, ¿no? Como decimos en México a veces, la lista de los Reyes Magos. A quien no le gusta eso, pero lo que me limita en el trabajo es que cuando termina un turno, utilizan medicamentos, suplementos, algunas cosas que nosotros requerimos y no rellenan nuestro cuarto de donde tenemos todo eso. Y para mí lo más valioso sería que, ¿qué tal que estuviera listo ese cuarto? Se explora con las demás, dicen sí, eso hace mucho sentido, y el impacto se ve simplemente cambiando una política, ¿no? En el rol. Antes de irte de tu turno, regresa todos lo que se requiere para cumplir tu turno y eso incrementa el Q02 de manera importante. Entonces, el tener la conversación es esencial. ¿Con qué te gustaría cerrar este programa? ¿Qué comentario le quieres dejar a todas las personas que nos escuchan, Daniel? ¿No? Y el compromiso lo hemos hablado mucho, que son las conversaciones, y me gustaría complementar algo. Además de las conversaciones, cada uno se tiene que hacer dueño de su propio compromiso. No podemos esperar, oye, es que a mí mi jefe nunca me ha preguntado qué necesito para hacer mi trabajo de forma correcta. Tú se lo has compartido a tu jefe, se lo has compartido a la organización, a tus compañeros de equipo. Está en nuestras manos poder hacer algo al respecto. No podemos esperar a que alguien más lo haga por nosotros, ¿no? Tenemos que ser dueños de nuestro propio compromiso y potencializar el compromiso de los demás también. Y qué hermoso cierre, Daniel. Y como decimos, el compromiso está en ti y me encantaría si alguien de los que nos escucha lo puede cantar y sería fantástico con mis locuras siempre. Recuerden, gracias Daniel, gracias por estar con nosotros, ayudarnos a comprender esto del compromiso emocional. Y recuerden, escríbanos a coaching@gallup.com para cualquier pregunta, comentario que tengan sobre compromiso emocional, de cómo aplicarlo en la organización. Y esto, de estas las necesidades emocionales, aplican también para la casa, para organizar una fiesta, para hacer cualquier proyecto
Y esto es todo por el día de hoy. Estaremos viendo Q03 en el próximo programa y ya saben que hay una persona que hace que todo esto sea posible. Jim Collison desde Omaha, Nebraska, en Gallup, está con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Esto es todo. Gracias, Jim. Y que Dios los bendiga. Cuídense mucho y excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.